Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a otra cápsula con su profesor Israel Dolarte George. El día de hoy terminaremos el estudio del capítulo El terremoto del libro El enigma del capital de David Harvey. En las cápsulas pasadas habíamos comentado cómo es que se fue gestando esta crisis del 2007-2008. Llegamos hasta la década de los 80, donde el capital, en su afán de reproducirse, empieza a prestar dinero no solamente al sector productivo, sino al sector del consumo, es decir, a la demanda efectiva. Ya no solamente se presta dinero a los proyectos para poder producir, sino incluso a las personas que consumen en el mercado. Esto, en un primer momento, alivia muchos problemas, ¿no es así? Es decir, ya no se tiene uno que preocupar por pagar en ese momento un bien o un servicio, sino que con un poco de apalancamiento, bueno, no, la verdad es que el término está mal empleado, con un poco de préstamo, se puede pagar ese servicio. Bien, esto llevó a la internacionalización rápida de este tipo de capital, el capital especulativo, el capital financiero y sobre todo a un boom de los mercados de valores. Se creía en ese entonces, a mediados de los 80, que esa era la solución, más bien a inicios de los 80. La verdad es que la realidad nos golpeó de frente y nos dimos cuenta que más bien se estaba postergando lo insostenible. Esto es que se empezaran a haber crisis de endeudamiento y no solamente por parte de los consumidores, sino incluso por parte de los países, ¿no? México, por ejemplo, amenaza con suspender los pagos e inicia un programa de ajuste estructural. A partir de aquí hay un quiebre muy interesante en las políticas públicas de todos los países de América Latina, que al final de cuentas es el tema de esta materia. ¿Por qué un quiebre interesante? Si bien es cierto que Chile ya había iniciado un proceso de viraje hacia el neoliberalismo, también es cierto que faltaban la mayoría de los países de América Latina. Y es en los 80, a raíz de estas crisis provocadas por las deudas, que buena parte de la clase política decide, como ya había dicho, virar, decide decantarse por las políticas de corte tecnocrático. Recordemos que el neoliberalismo no es una corriente económica, el neoliberalismo es una política pública, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la clase alta, la clase empresarial, asciende a los puestos políticos y entonces las políticas públicas se encaminan precisamente a fomentar el crecimiento de esta clase, el crecimiento de las actividades industriales. Desgraciadamente, no se obtuvieron los resultados que se esperaban y las grandes empresas que cuentan con activos grandísimos para poder pagar sus obligaciones y para poder invertir, al final no estaban invirtiendo en la cantidad y en la velocidad que se esperaba, ¿no? A veces los usaban más para especular y obtener más ganancias extras de las que a la cual se volvían adictos. O sea, en lugar de reinvertir para aumentar la capacidad productiva, se estaba invirtiendo en la esfera de la especulación, comprando acciones, comprando activos. ¿Por qué? Pues es sencillo, la respuesta es sencilla, ¿no? El capital, dice Harvey, siempre busca dónde acumular y acumular más rápido, ¿no? Prueba de ello es la privatización de empresas paraestatales, que tampoco trajo consigo el crecimiento económico que se esperaba. Se partía de la idea que la alta competencia hacía que los beneficios industriales aumentaran, que la alta competencia haría que los precios disminuyeran. Esto no ocurrió así totalmente, ¿sí? Aunado a lo anterior, regresando un poco ya al plano internacional, Estados Unidos decidió abandonar la paridad oro-dólar para abrazar la del dólar-dólar. Esto fue en la época todavía de Richard Nixon. Trajo como consecuencias el hecho de que el dólar ya no estaba respaldado por el oro y por consiguiente ya Estados Unidos ya no tenía esa traba para poder imprimir, para poder emitir dólares, ¿no? Desde entonces los dólares están respaldados por dólares. Bueno, tampoco es que se puede imprimir tan arbitrariamente, porque recordemos que, según nuestras clases de macroeconomía, la sobreimpresión de billetes lo que va a generar es inflación, aunque de hecho así ha estado ocurriendo, ¿sí?
Desde mediados de los 80 también Japón y Alemania han ido o fueron superando la productividad de Estados Unidos. Actualmente sabemos que Japón se cansó un poco en esa carrera, Alemania aún sigue, ¿no? Ahora tenemos a otro actor más fuerte que es China, que actualmente, por cierto, está atravesando por una crisis financiera. Vamos a ver cómo es que logra superarla, si va a ser a la usanza occidental o si ellos inventan alguna forma oriental, ¿no? Es interesante verlo. No es tan interesante vivirlo, pero bueno. La solución fue entonces en los 80 para aumentar la productividad el desindustrializar los centros manufactureros de Estados Unidos. Es decir, como ya habíamos comentado, empezó la era del automóvil global, ¿no? Los centros industriales, por tradición, dejaron de serlo, como Detroit, y esas empresas se fueron a situar a los países no industrializados, ¿no? Lo cual parecería ser una bendición a primera vista, ¿no? Los resultados han sido otros. Después vamos a hablar de ellos. También es cierto que Estados Unidos se ha venido endeudando cada vez más para poder sostener sus niveles de gasto, ¿no? Sus niveles que ya habíamos comentado en las cápsulas hablando sobre la hegemonía, sus niveles de gasto para guerras principalmente. Después de la crisis del 2007 y 2008, el panorama cambió. Fue como una gran explosión. Pero de todas formas sigue habiendo demasiada especulación financiera. Bueno, hasta aquí la voy a dejar con esta cápsula. A partir de aquí vamos a hablar más sobre América Latina, sobre algunos aspectos que nos incumben más de este lado del mundo. Y bueno, y pues ya. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Adiós.